Ralph sintió un creciente calor en el rostro, pero calló y aceptó el rapapolvo. Deja de resistirte a esto a cada paso, amigo. Sé que este rompecabezas no te gusta, a mí tampoco, pero al menos reconoce que las piezas encajan. Hay una concatenación. Lleva de Heath Holmes a Terry Maitland y de este a Claude Bolton. Sabemos dónde está Claude Bolton, dijo Alec. En mi opinión, el siguiente paso lógico sería un viaje a Texas para interrogarlo. Pero... ¿por qué, Dios mío?, preguntó Ginny. Vi al hombre que se le parece aquí anoche. Deberíamos hablar de eso, señaló Holly. Pero antes quiero hacerle una pregunta a la señora Maitland. ¿Dónde está enterrado su marido? Mercy pareció desconcertada. ¿Dónde? Aquí, claro, en la ciudad, en el cementerio Memorial Park. No habíamos... Ya me entiende, no habíamos hecho planes para eso ni para nada por el estilo. ¿Por qué íbamos a hacerlos? Terry cumplía los 40 en diciembre. Pensábamos que teníamos años, que nos merecíamos años, como cualquiera que lleva una buena vida. Ginny sacó un pañuelo del bolso y se lo entregó. Mercy se enjugó los ojos despacio, como si estuviera en trance. Yo no sabía que debía, sencillamente estaba... Ya me entiende, atónita, intentando asimilar que él se había ido. El director de la funeraria, el señor Donnelly, propuso el memorial porque Hillview está casi lleno, y además en la otra punta de la ciudad. Interrúmpala, quiso decir Ralph a Howie. Es doloroso y no tiene sentido. Da igual dónde esté enterrado, salvo para Mercy y sus hijas. Pero una vez más calló y lo aceptó, porque aquello era otra forma de reprimenda, ¿no? Aunque tal vez no fuera esa la intención. De Mercy Maitland. Se dijo que con el tiempo eso terminaría, y él podría descubrir una vida más allá del puto Terry Maitland. Necesitaba creer que la habría. Yo sabía que existía ese otro sitio, continuó Mercy. Claro, pero ni se me ocurrió mencionárselo al señor Donnelly. Terry me llevó allí una vez, pero está en las afueras, muy lejos, y es un lugar muy solitario. ¿A qué otro sitio se refiere?, preguntó Holly. Una imagen cobró forma espontáneamente en la cabeza de Ralph. 6 vaqueros con un ataúd de tablones a cuestas. Intuía la llegada de otra confluencia. El viejo camposanto del municipio de Kenning, respondió Mercy. Terry me llevó allí una vez y daba la impresión de que no habían enterrado allí a nadie desde hacía mucho tiempo. Ni lo visitaban siquiera. No había flores ni banderolas conmemorativas, solo unas cuantas losas medio desintegradas. En la mayoría de ellas no se leían los nombres. Asombrado, Ralph lanzó una mirada a June, que movió la cabeza en un leve gesto de asentimiento. De ahí su interés en aquel libro del kiosco, comentó Bill Samuels en voz baja. Historia en imágenes del condado de Flint, el condado de Dore y el municipio de Kenning. ¿No en Flint City?, preguntó Alec. Entonces Flint City no existía, solo había una aldea llamada Flint, un ensanchamiento de la carretera, hasta que esto adquirió categoría de estado a principios del siglo XX. Kenning era la principal población de la zona. El nombre le venía del hacendado más poderoso, claro. En lo que se refería a hectáreas, los Maitland eran los segundos o los terceros.
Kenning fue una localidad importante hasta que las grandes tormentas de polvo de los años 20 y 30 se llevaron la mayor parte del suelo fértil. Ahora allí solo queda una tienda y una iglesia a las que no va casi nadie. ¿Y el cementerio?, añadió Alec. La gente enterraba allí a los suyos hasta que el pueblo se extinguió, incluidos unos cuantos antepasados de Terry. Mercy esbozó una débil sonrisa. Ese cementerio me pareció horrible, como una casa vacía de la que nadie se ocupa. Si el visitante absorbió los pensamientos y recuerdos de Terry a medida que evolucionaba la transformación, dijo June, debía de conocer la existencia de ese camposanto. Habló con la mirada fija en uno de los cuadros de la pared, pero Ralph sabía que le rondaba la mente. También le rondaba a él. El establo, la ropa abandonada. Según las leyendas, en internet pueden encontrarse docenas de leyendas sobre el coco, dijo Holly. A esas criaturas les gustan los lugares relacionados con la muerte. Es donde se sienten más como en casa. Si hay criaturas que comen tristeza, dijo Ginny pensativa. Un camposanto sería un buen restaurante, ¿no? Ralph lamentaba profundamente que su mujer lo hubiera acompañado. De no ser por ella, él habría salido por la puerta hacía 10 minutos. Si el establo donde se había hallado la ropa estaba cerca de aquel osario viejo y polvoriento, si el pringue que había ennegrecido el heno era desconcertante. Y sí, el pringue que había ennegrecido el heno era desconcertante. Y sí, quizá puesto a aceptar al menos de momento. Explicaba muchas cosas. Un visitante que estaba recreando conscientemente una leyenda mexicana explicaría aún más, pero no explicaba la desaparición del hombre en el juzgado. O cómo era posible que Terry Mayland estuviera en 2 sitios al mismo tiempo. Seguía topando contra esos hechos. Eran como guijarros alojados en su garganta. Permítame que les enseñe unas fotos que tomé en otro camposanto. Puede que abran una línea de investigación más normal. Eso sí, el inspector Anderson o el teniente Sablo se prestan a hablar con la policía del condado de Montgomery, Ohio. Claro está. A estas alturas, dijo June, hablaría hasta con el Papa si sirviera para aclarar este asunto. Holly proyectó las fotos en la pantalla. La estación, la fábrica con la suástica pintada en la fachada lateral, el túnel de lavado abandonado. Las tomé desde el aparcamiento del cementerio Peaceful Rest de Regis. Es donde está enterrado Heath Holmes con sus padres. Volví a reproducir las imágenes en el mismo orden. Estación, fábrica, túnel de lavado. Me parece que el visitante se llevó la furgoneta robada del estacionamiento de Dayton a uno de estos lugares. Y me parece que si lograran convencer a la policía del condado de Montgomery que los registre, hallarían allí algún rastro. Es posible que encontraran incluso algún rastro de él, allí o quizá aquí. Esta vez proyectó la fotografía de los vagones de mercancías solitarios y abandonados en las vías muertas. No podría haber escondido la furgoneta en ninguno de estos sitios, pero sí podría haberse instalado en alguno de ellos. Están incluso más cerca del cementerio. Ahí tenía Ralph por fin a lo que aferrarse, algo real. Sitios resguardados. Podría haber rastros, aún después de 3 meses. Huellas de neumáticos, observó June. Tal vez más ropa abandonada. U otras cosas, añadió Holly. ¿Lo comprobarán? Deberían ir preparados para realizar la prueba de la fosfatasa ácida.
Manchas de semen, pensó Ralph, y recordó el pringue del establo. ¿Qué había dicho June al respecto? ¿Una polución nocturna digna de constar en un libro de Guinness de los récords? ¿No? ¿Conoce usted su oficio, señora?, dijo June con manifiesta admiración. Holly se sonrojó y bajó la vista. Bill Hodge era muy bueno en lo suyo. Me enseñó mucho. Yo puedo telefonear al fiscal del condado de Montgomery si quieren. Se ofreció Samuels. Que manden a alguien del departamento de policía con jurisdicción en ese pueblo. ¿Regis? Para que se coordine con la policía del estado. En vista de lo que ese chico Elfman encontró en el establo del municipio de Kenning, vale la pena comprobarlo. ¿Qué?, preguntó Holly inmediatamente alerta. ¿Qué encontró aparte de la hebilla del cinturón con las huellas? Algunas prendas, contestó Samuels. Un pantalón, unos calzoncillos, unas zapatillas. Estaba todo manchado de pringue y el heno también. El heno se ennegreció. Hizo una pausa. Pero no había camisa. La camisa no estaba. Puede que esa camisa, intervino June, fuera lo que llevaba en la cabeza, a modo de pañuelo, el hombre de las quemaduras cuando lo vimos delante del juzgado. ¿A qué distancia está ese establo del Camposanto?, preguntó Holly. A poco más de medio kilómetro, respondió June. El pringue de la ropa parecía semen. ¿Estaba pensando en eso, señorita Gibney? ¿Estaba pensando en eso, señorita Gibney? ¿Por eso quiere que la policía de Ohio realice la prueba de la fosfatasa ácida? No puede ser semen, intervino Ralph. Había demasiado. June no prestó atención. Mantenía la mirada fija en Holly como si lo fascinara. ¿Está pensando que la sustancia del establo es una especie de residuo de la transformación? Hemos enviado a examinar unas muestras, pero aún no hemos recibido los resultados. No sé qué estoy pensando, contestó Holly. Hasta el momento mi investigación sobre el cuco se reduce a unas cuantas leyendas que leí en el avión de camino aquí. Y no son fiables. Se transmitieron por vía oral, de generación en generación, mucho antes de existir la ciencia forense. Solo digo que la policía de Ohio debería examinar los lugares que aparecen en mis fotografías. Puede que no encuentre nada, pero creo que sí encontrarán algo. Eso espero. Rastros, como ha dicho el inspector Anderson. ¿Ha terminado, señorita Gibney?, preguntó Howie. Sí, me parece que sí. Holly se sentó. Ralph pensó que parecía agotada. ¿Y cómo no iba a estarlo? Había tenido unos días muy ajetreados y además la propia locura debía de ser extenuante. Señoras y señores, dijo Howie, ¿alguna idea sobre cómo proceder en esto? Se admiten sugerencias. El próximo paso parece evidente, dijo Ralph. Ese visitante podría estar aquí, en Flint City. Así parecen indicarlo los testimonios de mi mujer y de Grace Mayland. Pero es necesario que alguien vaya a Texas e interrogue a Claude Bolton para ver qué sabe, si es que sabe algo. Me ofrezco yo mismo. Yo lo acompaño, propuso Alec. Creo que yo también querría hacer ese viaje, dijo Howie. ¿Teniente Sabló? Me gustaría, pero tengo 2 casos en el juzgado. Si no presto declaración, podrían quedar libres un par de muchachos muy malos. Telefonearé al ayudante del fiscal de Cap City y veré si existe alguna posibilidad de aplazamiento. Pero no me hago muchas ilusiones. Y ni si me ocurriría decirle que ando tras los pasos de un monstruo mexicano que cambia de forma.
Howie sonrió. Lo entiendo. ¿Y usted, señorita Gibney, le apetece viajar un poco más al sur? Seguiría siendo un trabajo remunerado, por supuesto. Sí, iré. Puede que el señor Bolton sepa cosas que necesitaríamos averiguar. Si podemos hacerle las preguntas adecuadas, claro está. ¿Y tú, Bill? Preguntó Howie. ¿Quieres ver el final de este asunto? Samuel se esbozó una parca sonrisa. Negó con la cabeza y se levantó. Todo esto ha sido interesante a su manera demencial, pero por lo que a mí se refiere, el caso está cerrado. Haré unas llamadas a la policía de Ohio, pero ahí termina mi participación, señora Mayland. Lamento su pérdida. Es su deber, repuso Mercy. Él hizo una mueca al oírla, pero prosiguió. Señorita Gibney, ha sido fascinante. Le doy las gracias por su arduo trabajo y su debida diligencia. Además, ha hecho una argumentación sorprendentemente persuasiva en favor de lo fantástico. Y lo digo sin la menor ironía.